Y pasamos pues con el tema vinculado a los ecosistemas naturales canarios, los cobeneficios y el protagonismo en la acción climática de la mano de José María Fernández Palacio. Es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, jefe del Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía Insular. Su trayectoria científica se caracteriza por la investigación relacionada con la ecología de las islas en general y de la Macaronesia en particular, entre las que destacan la biogeografía y la ecología insular y restauración ecológica. Ha liderado durante 20 años el Grupo de Investigación de Ecología y Biogeografía Insular de la Universidad de La Laguna. En 2022 fue nominado como miembro de la Academia Europea y recibió el premio al mejor investigador científico de la Universidad de La Laguna. En la actualidad preside la Society of Island Biology. Démosles un aplauso y la paciencia que... Muchas gracias, Cristian. ¿Se oye? Muchas gracias, Cristian. Voy a ver si soy capaz de avanzar con esto. Vale. Bueno, lo que les voy a contar hoy es un poco el resultado de 3 años de un proyecto de investigación, un encargo de la de Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Canario, fundamental para poder cumplir con la necesidad de hacer la contabilidad del carbono. En Canarias es una exigencia europea y en Canarias no sabemos cuánto carbono sostienen nuestros ecosistemas, entonces era fundamental abordarlo y la Consejería de Transición Ecológica consideró adecuado encargarnos a nosotros el trabajo y es lo que hemos estado haciendo y nosotros entregamos el informe final hace algunos meses. Y un poco lo que voy a hacer hoy es darles a ustedes los puntos más importantes de ese informe. Y lo primero que tenemos que tener claro es dónde almacenan carbono los ecosistemas. Y esta especie de laurisilva que tenemos aquí nos puede servir para ver que hay 5 compartimentos fundamentales: biomasa aérea, biomasa subterránea, madera muerta en pie o sobre el suelo, mantillo y materia orgánica sobre el suelo. No funciona el láser, ¿no? Bueno, vale. La biomasa aérea es todo lo que está sobre el suelo, puede ser biomasa fotosintética, la verde, de sostén, ramas y arbustos y reproductiva, habitualmente la fracción más pequeña. Biomasa subterránea es todo lo que está bajo el suelo, ustedes ven ahí las raíces y las raicillas. Madera muerta en pie sobre el suelo son los árboles que mueren y que bien quedan en pie hasta que se pudren para caer o que bien caen directamente sobre el suelo. El mantillo es la hojarasca, es la acumulación fundamentalmente de ramitas de hojas y de órganos reproductores sobre el suelo. Y por último, la materia orgánica en el suelo, que como vamos a ver es el compartimento más importante de prácticamente todos los ecosistemas, que es materia orgánica de compleja descomposición que se suele acumular por mucho tiempo, miles de años, millones de años, y que después de mucho tiempo da lugar a lo que son los combustibles fósiles. Por término medio, bueno, el carbono lo vamos a medir siempre, la biomasa la medimos en toneladas de carbono hectárea, independientemente de cuál sea el compartimento, y por término medio el carbono que contiene un determinado cantidad de biomasa es del 50%. En las plantas suculentas suele ser un poco menor, pero el 50% nos sirve para andar si no tenemos un dato claro. Y en comparación con lo que es la fitomasa o biomasa vegetal, la biomasa es despreciable, y especialmente en las islas por la ausencia de grandes herbívoros. No me pasa la... ¿Tengo que pasarlo yo aquí? Ahora. No, ¿qué pasó? Ah, vale. En serio. Déjame, ¿no? Bueno, darle el... ¿Eh? Sí, vale, paso, vale, muy bien. Vale, gracias. Bueno, para poder entender un poco lo que hemos hecho, es fundamental entender esta gráfica. Esta es la evolución de los parámetros tróficos a lo largo de la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es el proceso por el cual la naturaleza recupera un lugar que fue perturbado, bien de forma natural o de forma cultural.
Imaginemos una colada de lava, pues la colada de lava arrasa absolutamente con todo y pasado un tiempo, cuando se enfría, comienza el proceso de la recolonización. Este sería el momento en que parte, este punto, y cuando el ecosistema vuelve a adquirir el aspecto que tenía antes del impacto, decimos que ha alcanzado la madurez. Este trayecto, dependiendo del ecosistema, puede durar siglos o milenios. Y lo importante es que los ecosistemas maduros son aquellos que adquieren la biomasa que les permite su capacidad de carga. La capacidad de carga está básicamente controlada por la disponibilidad hídrica, disponibilidad térmica, luz, disponibilidad de CO2, etc. Y cuando un ecosistema es maduro, para que se hagan una idea, el Garajonay, la laurisilva del Garajonay es un ecosistema maduro. Ese ecosistema maduro acumula muchísimo carbono, pero no tiene capacidad de acumular más carbono, porque ya es maduro. Cuando un ecosistema es maduro no puede acumular más carbono. Sin embargo, cuando un ecosistema está en algún punto de esta curva, es inmaduro. Y al ser inmaduro tiene la capacidad de seguir creciendo, es decir, acumulando biomasa con el paso del tiempo hasta alcanzar la madurez. Es decir, que un ecosistema inmaduro puede acumular carbono hasta alcanzar la madurez, pero cuando ya es maduro no puede acumular carbono. ¿Vale? Esa es una regla fundamental. Para cuantificar la distribución del carbono en los diferentes ecosistemas, tomamos por un lado información que ya existía, por ejemplo, del Inventario Forestal Nacional. Es una iniciativa que comienza en los años 75 aproximadamente y que ya lleva 4 rondas y hay muchísima información disponible y es pública y accesible, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se distribuyen las parcelas del Inventario Forestal Nacional en el conjunto del archipiélago. Y también, junto al Inventario Nacional Forestal, existirían ecuaciones alométricas. Una ecuación alométrica es una ecuación que nos permite, midiendo un parámetro de fácil medida y que no sea traumático para la planta, poder saber qué biomasa sostiene ese individuo. Para poder trabajar y calcular cuánta cantidad de carbono almacenan las comunidades o los ecosistemas, necesitamos ecuaciones alométricas de todas las especies presentes. Eso fue posible en los bosques, porque tiramos del Inventario Forestal Nacional. Y ahí tienen ustedes un esquema de cómo son las parcelas del IFN. Son círculos de 25 metros de radio que, dependiendo de lo que quieran medirse, pues va variando el radio de la parcela. Y son parcelas permanentes, están desde que se establecieron hasta, pues, espero que por mucho tiempo más. Sin embargo, en los matorrales, el Inventario Forestal Nacional no entra en los matorrales, y en Canarias los matorrales son muy valiosos. Extraordinariamente valiosos, tanto por la superficie que ocupan como por la biodiversidad que sostienen. Entonces, para los matorrales y para las ecuaciones alométricas de las especies de matorrales tuvimos nosotros que hacer el trabajo, ya que no contábamos con el IFN. ¿Qué es una ecuación alométrica? Es una ecuación que permite conocer de forma indirecta la biomasa aérea y subterránea de un individuo de una determinada especie a partir de parámetros fáciles de medir y no destructivos, como pueden ser el DBH. DBH es Diameter at Breast Height, el diámetro a la altura del pecho. La altura, la cobertura de su copa, biovolumen, una combinación de esto. La confección de una ecuación alométrica requiere sacrificar individuos. Y a mayor número de individuos sacrificados, n, y mayor rango de tamaños, más calidad de la ecuación. Suelen tener forma de biomasa aérea expresada en kilogramos igual a A por dBH en centímetros elevado a B, siendo A y B constantes que varían para cada especie. Idealmente, cada especie debería tener su ecuación alométrica. En algunas ocasiones existe una ecuación alométrica válida para muchas especies simultáneamente, como la que llamamos la pantropical de Chávez, que incluye dBH, altura y también clima, y sirve, entre comillas, porque no es muy buena para todas las especies del bosque tropical del mundo. O sea que el primer reto que tenemos es tener parcelas permanentes y tener ecuaciones alométricas para las especies canarias. El IFN y el Ministerio nos dan, no tenemos todas, ya veremos. De la laurisilva tenemos el loro, la falla, el brezo y el aceviño. Nos falta el viñático, que es muy importante. Nos falta otras, por ejemplo, el palo blanco. Nos falta el sanguino, no las tenemos, pero está fuera de nuestras posibilidades hacer la ecuación alométrica de estos árboles. ¿Por qué? Piensen ustedes que esto lo hace el Ministerio, tiene que pedir permiso y tienen que apear árboles que pueden tener un par de metros de dBH. Es decir, hay que ir, coger primero una manguera para levantar todo el suelo, porque hay que medir también la biomasa subterránea, eliminar todo el suelo, luego coger una pluma, levantar el árbol, cortarlo, trocearlo, llevarlo a peso seco. Es decir, es una infraestructura que nosotros no podemos, por lo tanto tiramos de ella. Y las parcelas en matorrales fue nuestro trabajo y nosotros empezamos a ubicar parcelas permanentes de 20 por 20, ejemplo de parcelas de matorrales del Tabaibal amargo.
Y también las parcelas son fundamentales para delimitar la determinación del carbono orgánico en el suelo, y lo hicimos también utilizando parcelas de 20 por 20 y midiendo el carbono en dos profundidades, 0,10 y 10,30. El carbono orgánico, el carbono inorgánico en forma de carbonato cálcico no interviene en la ecuación. Aquí tienen ustedes el corte de una sección de 1 metro cuadrado de carbón para confeccionar la ecuación alométrica del carbón. O aquí ven ustedes el corte de una tabeba dulce para confeccionar la ecuación alométrica de la tabeba dulce, como poco a poco vamos quitando las ramas y cuando llegamos ya a los troncos importantes los vamos cortando para poder pesarlo y dejamos, evidentemente solamente estamos calculando la biomasa aérea. Y esto es la forma en que aparecen las correlaciones de la biomasa con los parámetros utilizados en las ecuaciones alométricas, del cardón a la izquierda y la tabeba dulce a la derecha. Y cada ecuación tiene un n mínimo de 20 individuos. Es decir, una vez que tengamos estas ecuaciones alométricas, ven ustedes que el R cuadrado es muy alto y la probabilidad es muy interesante. Solamente llegando con el biovolumen, podemos calcular directamente cuál es la biomasa aérea. El biovolumen, para que se haga una idea, es el cilindro en el cual está enmarcada la planta. ¿Vale? El cilindro mínimo en el cual está enmarcada la planta, medimos la altura, medimos un par de diámetros en la copa y sabemos cuál es su cilindro y por ahí llegamos directamente al cálculo de la biomasa aérea. Es decir, una vez que la ecuación se ha hecho no hay que sacrificar más especies. Pero obtener una ecuación buena requiere sacrificar bastantes individuos. Por ejemplo, la ecuación que tenemos del pino, la ecuación volumétrica del pino canario, es buena, pero solo hasta cierto punto porque la consejería no da permiso para talar pinos por encima de 1,5 metros de dBH, lo cual también es sensato. Pero si no tenemos un rango importante de tamaños, la ecuación comete muchos errores, sobre todo porque al ser una ecuación potencial, con los valores altos se disparan y no podemos pillarlo. Bien, ¿cuáles son las parcelas del IFN que estudiamos en Tenerife? Pues ven todas esas parcelas, todos esos puntitos, son una parcela del IFN que ya existen y lo que tienen aquí son las diferentes comunidades. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, Sabinar, Palmeral, Fayal-Bresal, Laurisilva seca, PAM, que es el pinar de alta montaña, pinar húmedo, etc. ¿Vale? Pues todos estos son los puntos donde existe información para la isla de Tenerife. Aquí los tienen para Gran Canaria, con las diferentes comunidades forestales. Aquí las tienen para La Gomera. Los colores hacen referencia a la comunidad forestal en donde está ubicada la parcela del IFN. Vean ustedes cómo en La Gomera son muy importantes los colores azules, obviamente porque están cubriendo por completo el Garajonay. Para La Palma, donde hay una mezcla importante entre Pinar y Laurisilva, también con mucha información. O finalmente para el Hierro. Estas son las parcelas IFN, es decir, Inventario Forestal Nacional para la isla del Hierro, donde también hay información interesante en el Hierro sobre Sabinares, toda la zona de la Dehesa y el Julan. ¿Vale? Bien, ¿y qué pasa en las zonas donde no hay bosques? Que no hay parcelas del Inventario Forestal Nacional. Sin embargo, sí hay vegetación, y si esa vegetación sí que captura carbono, y es fundamental conocerla para poder hacer la contabilidad del carbono en los ecosistemas. Entonces, nosotros tuvimos que ubicar las parcelas, aquí tienen ustedes las parcelas, en las zonas, como ven ya están las zonas, no están en zonas forestales, están en las zonas básicamente cercanas a las costas de las medianías, donde lo que dominan son los matorrales. Y estas parcelas tienen también un código que son las diferentes comunidades que hemos estado trabajando: Aulagar Saladar, Tabaiba Alduce, Tabaiba Amargo, Cardonal, IVS, Inciensal Vinagreral, Jaral, Escobonal, Retamar Blanco y Matorral de Cumbre. Y ahora lo que les voy a presentar es los resultados de cada una de las comunidades y para eso usamos un boxplot. Un boxplot es una forma de representar los datos que salen de un conjunto, de una serie de comunidades estudiadas y en donde lo que se representan son los valores de el percentil 25 y 75, la mediana, y el resto de los valores son los puntos que hay. Y aquí tienen ustedes alineados las diferentes comunidades de Tenerife y estamos comparando el carbono en la biomasa aérea expresada en toneladas carbono hectárea. Esta es la parte de los bosques frente a los matorrales. Y aquí es importante que vean el cambio en las ordenadas. Vean ustedes aquí 100 toneladas de carbono hectárea, ¿vale? Para la mayor parte, bueno, es la métrica de la ordenada, ¿no? Sin embargo, para los matorrales estamos hablando de una orden de magnitud inferior, ¿no? 10 toneladas de carbono. Es decir, una primera lectura, como era de esperar, los matorrales son capaces de contener o secuestrar mucho menos carbono.
Y dentro de las comunidades forestales, ¿cuáles son los que más carbono secuestran? Como era de esperar, la laurisilva, con valores importantes. En algunos lugares esto es biomasa aérea, recuerden, es solo uno de los compartimentos, superando, en este caso en Tenerife, los 200-250 toneladas de carbono por hectárea, y también son importantes los valores que tienen el pinar húmedo, que tienen RDA, que es la repoblación con pino canario de densidad alta, o PPR, que es las plantaciones de pino radiata, los eucaliptales, o los castañares. Pero estas comunidades de acá son ajenas a la flora canaria, es decir, no son parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, aunque capturan carbono, tendríamos que valorar la capacidad o la posibilidad de restaurarla con lo que es nuestra flora, que tiene valores tan importantes o más. Porque las plantaciones de pino radiata están en zona de laurisilva, por ejemplo. Y en los tabaibales, perdón, en los matorrales, con diferencia, el que sobresale es el cardonal. El cardonal es la comunidad que más biomasa aérea alberga por unidad de superficie. Aquí tenemos la distribución de la biomasa aérea en las comunidades forestales y en las comunidades de matorrales. Aquí tienen ustedes el gradiente de valores desde 0 hasta 330 toneladas por hectárea, y aquí tienen desde 0 hasta 17. Pues ven ustedes cómo los valores más altos están en la zona donde se distribuye la laurisilva, el pinar mixto, y en los matorrales está sobre todo en la zona, la vertiente sur de Anaga, que es bastante rica en cardonales, ¿vale? Y luego los valores en el resto de las islas, incluso en el retamar del Teide, son más bajos. Lo mismo para La Palma, como era de esperar, los valores son similares, en este caso la laurisilva. La laurisilva de La Palma es una laurisilva, la ven aquí representada, en lo que sería el noreste y también la zona de la Cumbre Nueva. Es una laurisilva que no está muy desarrollada, es decir, salvo en los tiles, es una laurisilva que está perturbada, está en un momento inmaduro de su sucesión ecológica. Lo vamos a ver cuando comparemos el dato con La Gomera, ¿no? Y luego tenemos el pinar. La Palma tiene unos pinares magníficos que no son propios, no han sido restaurados, nunca fueron repoblados, son pinares naturales y los valores son importantes. En La Gomera ven ustedes cómo también la laurisilva y la laurisilva húmeda especialmente adquiere valores muy altos de 300 toneladas de carbono por hectárea, y los valores más importantes están centrados en el Garajonay. Hay una parcela en La Gomera que, sumando todos los compartimentos, tiene 1000 toneladas de carbono por hectárea, que yo creo que eso es de Guinness. Yo creo que es una pasada. 1000 toneladas de carbono por hectárea, una parcela de La Gomera, la de Meriga creo que es. Aquí tenemos la distribución de la biomasa subterránea, es un nuevo compartimento. Hasta ahora hemos hablado de la aérea, ahora empezamos a hablar de la subterránea. Como se puede imaginar, es mucho más compleja. Es mucho más compleja de estimar, y nuestras estimaciones son fundamentalmente indirectas, es decir, acudimos a datos, a tablas, a listados que hay de la gente que ha estudiado biomasa subterránea en el mundo, y comparamos los ecosistemas que han estudiado con los nuestros y nos atrevemos a dar un valor para la biomasa subterránea. Es logísticamente mucho más complejo. Y la biomasa subterránea, ven que dependiendo del tipo de ecosistema, la fracción es diferente. Habitualmente en un bosque la proporción es 80-20, 80 aérea, 20 subterránea. Pero sin embargo, en los bosques termófilos la proporción llega a 60-40, y en los matorrales puede llegar a ser 50-50. Y en algunos matorrales desérticos puede invertirse, puede haber hasta 30-70, 30 sobre el suelo, 70 bajo suelo. Es decir, que dependiendo de la comunidad hay una fracción importante de la biomasa que no vemos. Está ahí, pero que no vemos. Bien, y aquí ven ustedes cómo en el caso de Tenerife, de nuevo fíjense en el orden de magnitud, 200 toneladas de carbono por hectárea frente a 20 toneladas para los matorrales, como también la laurisilva destaca como la comunidad que más biomasa subterránea sostiene, también seguida por las repoblaciones y también por el pinar. Aquí tienen cómo se distribuyen la biomasa total, es decir, sumamos subterránea y aérea, esta es la distribución de la biomasa total en las formaciones forestales, en el mapa de la izquierda, y en los matorrales en el mapa de la derecha. Ven ustedes cómo efectivamente la laurisilva, el fayal versal y el pinar húmedo son los que aportan mayor carbono por toneladas hectáreas al conjunto del... Y sin embargo, los matorrales, los valores son mucho más bajos, hasta 18 toneladas por hectárea frente a casi 360. Y aquí tenemos el carbono que se almacena también en los matorrales del Hierro. Estas son las comunidades, aquí las pueden ver sus nombres, y ven que también que los valores son generalmente bajos, salvo tal vez el cardonal y el escobonal, que tienen valores de carbono total algo más altos, pero nunca comparables con lo que son los valores de los forestales. En Lanzarote y en Fuerteventura los valores son mucho más bajos, fundamentalmente porque están dominadas por comunidades que llamamos nitrófilas, frutescentes, subdesérticas,
que no son las comunidades maduras de Fuerteventura, pero son las actuales. Y el revertir de las comunidades actuales a las maduras en Fuerteventura, después de 2000 años de pastoreo y de uso muy intensivo, es extremadamente complejo. O sea que Lanzarote y Fuerteventura son capaces de almacenar carbono, pero difiere mucho de la capacidad de almacenamiento de carbono del resto de las islas. Y estas comunidades que ven ustedes aquí no son las comunidades originales. Fuerteventura y Lanzarote tenía matorrales, tenía tabaibales, tenía cardonales y posiblemente también tuviera bosques termófilos, que prácticamente no quedan en la actualidad. Aquí la situación en Lanzarote es un poco parecida, tal vez con la excepción del tabaibal dulce del volcán de la Corona, donde se acumula un poquito más de biomasa, hasta el orden de 4,52 toneladas de carbono por hectárea, pero en general valores bastante bajos. Esta es la distribución en Gran Canaria, donde fundamentalmente la laurisilva hay muy pocos valores porque prácticamente no queda en Gran Canaria, y sí existen repoblaciones con densidad baja o repoblaciones de pino canario con densidad alta que adquieren valores importantes. Y aquí es cómo se distribuye. Vean ustedes fundamentalmente los pinares, ¿no? El pinar de Inagua, el de Pilancones, el pinar de Tamadaba son las zonas de Gran Canaria que más carbono sostienen. Y aquí tienen un nuevo compartimento que es la madera muerta. Ya no hablamos de biomasa subterránea, biomasa aérea, hablamos de necromasa. Necromasa es madera muerta. La madera muerta puede estar en pie, si el árbol, lo que llamamos puntisecos, el árbol por completo, una fracción del árbol ha muerto pero no ha caído, o si con la descomposición el viento lo acaba tirando, son madera muerta sobre el suelo. También tenemos afortunadamente datos porque el IFN nos los proporciona y ven ustedes cómo ya los valores son mucho más bajos para los bosques en 5 toneladas de carbono hectárea, para los matorrales en 1 tonelada de carbono hectárea, y en los bosques destacan las plantaciones de Pinus radiata, lógico porque hay mucho que muere allí, y también los escobonales en los matorrales. Esta es la distribución de la madera muerta en Tenerife, toneladas de carbono que tienen ustedes las comunidades y los valores, y fundamentalmente ven ustedes los valores más altos, los rojos se agolpan en las zonas de pinar o en las zonas de repoblaciones de radiata. Y luego otro compartimento es el mantillo. El mantillo es la hojarasca, órganos de reproducción, ramas pequeñas que están sobre el suelo y que están constantemente descomponiéndose, dependiendo de la tasa de descomposición y de las condiciones. Fundamentalmente la tasa de descomposición depende de la temperatura disponible, de la humedad relativa, de la humedad disponible y de la existencia de descomponedores, pues dependiendo del sistema puede ser rápida o muy lenta. Por ejemplo, la taiga, el bosque boreal, puede tardar 50 o 100 años en descomponer por completo su mantillo. En la selva tropical se descompone 6 veces al año por completo el mantillo. Nosotros sabemos que en Canarias la descomposición avanza como a escalones, y esto tiene que ver porque cuando las condiciones de precipitación son buenas, las de temperatura no lo son, que es el invierno. Luego en primavera tenemos más, todavía llueve y la temperatura es más alta, hay un progreso. Luego llega el verano, se estanca porque no hay agua, aunque la temperatura es buena, no hay agua, se estanca la necromasa y luego el otoño vuelve a crecer un poquito la descomposición. Entonces va avanzando de esta manera. En general el pinar está sobre los 30 años para descomponerse y la laurel se puede componer en 1 año, incluso menos. Y aquí ven ustedes la distribución del mantillo en los diferentes ecosistemas canarios. Y aquí, pues en el eucaliptal, que es una comunidad de una planta del Tasmanian Blue Gum, ¿no? Eucalyptus globulus, que es ajeno a nuestra flora, pues tiene mucho mantillo, fundamentalmente porque cae muchísima hoja de eucalipto y ramas, ¿vale? Y lo que son los matorrales fundamentalmente el jaral y el escobinal almacenan mucho mantillo. Y posiblemente el compartimento más importante de todos, no es ninguno de los que he hablado hasta ahora, es el suelo. Y el suelo también es muy complejo de estimar. Para la mayor parte de los biomas del mundo, biomas son ecosistemas de miles de kilómetros cuadrados, el suelo es donde más carbono se almacena, y posiblemente con los nuestros pase lo mismo. El problema del suelo es que es bastante difícil de estimar. En nuestros datos, recuerden, llegando hasta 30 centímetros de suelo, pues los valores estamos hablando de valores importantes, 100 toneladas de carbono por hectárea, nada comparado con el mantillo, con la madera muerta, y para los matorrales también 20 o 40 toneladas de carbono por hectárea. Pues el fayal brezal y la laurisilva son los ecosistemas que más materia orgánica tienen en el suelo. Los ecosistemas maduros, una vez que adquieren la biomasa que les permite la capacidad de carga, no pueden seguir almacenando biomasa aérea ni subterránea, pero sí pueden seguir almacenando biomasa en el suelo. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero en principio el ser maduro no impide que la materia orgánica se siga acumulando sine die en el suelo. ¿Vale? Bien, y aquí tenemos la distribución
de las toneladas de carbono en los suelos de los ecosistemas tinerfeños y como ven ustedes, bueno, pues casi siempre los valores son altos y sobre todo coinciden siempre con la laurisilva y fayal versal pinar mixto. Y aquí tienen ustedes el reparto del carbono almacenado en la biomasa aérea por tipo de comunidad en Tenerife. Para que se hagan una idea, los bosques almacenan el 82% del carbono, los matorrales el 11% y los cultivos el 7%. Da una idea de la importancia de los bosques, ¿no? Aquí tenemos el mapa de los cultivos de Tenerife y los valores de las toneladas de carbono que almacena cada uno de ellos, los subtropicales hasta 73 toneladas por hectárea, cítricos 68, cultivos templados 60, platanera 28 y viñas 8. Y la distribución no se ve muy bien, pero la mayor fracción del carbono en cultivos son de las plataneras. No porque fijen mucho, de hecho no son leñosas, son herbáceas, sino porque son, con diferencia, el cultivo más ampliamente extendido en la isla. Luego un valor importante también, no veo desde aquí, los viñedos, los cultivos templados y los aguacates. ¿Vale? Los aguacates también, pues son cultivos arbóreos, pues también presentan una importante cantidad de biomasa. Bien, y este sería el mapa que hubieran hecho los primeros humanos al llegar a Tenerife, si hubieran tenido las posibilidades. Esta sería la distribución original antes prehumana de Tenerife. ¿Vale? Con valores altos en la zona, todo lo que sería la fachada de la Laurisilva, la fachada que va de Anagateno, con valores cercanos a los 360 toneladas hectárea de biomasa total. Pero el dato que más nos interesa a nosotros es cuál es la biomasa potencialmente acumulable. Ya les he dicho, si Garajonay está maduro y tiene en la actualidad mucha biomasa acumulada, no va a poder acumular mucha más en el futuro. La que pueda entrar en el suelo nada más, es decir, que el Garajonay no va a ser un buen sumidero de carbono. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los sumideros de carbono que más nos interesan? Son aquellas comunidades que están por haber sido degradadas en el pasado, están inmaduras, pero ya están, debido al abandono de los usos pasados, ya están en lo que llamamos sucesión ecológica secundaria, es decir, que van progresivamente acumulando carbono independientemente de que les hagamos caso o no. Es lo que se llama la restauración pasiva o espontánea. Es la más adecuada porque no nos cuesta tiempo ni dinero y va funcionando perfectamente. Son todos esos cultivos abandonados de principios del siglo pasado que están recuperando perfectamente comunidades de Fayal Bresal o de Laurisilva o en otras islas como Laguna El Hierro de Sabinares. Ese es el que más nos interesa. Aquí está la potencialidad para seguir capturando carbono en Tenerife. Esta tabla lo que pretende es hacerles ver cuál es el estado actual de los bosques en Canarias. Cada bosque tiene dedicada 2 columnas, termófilos, laurisilva, pinar y el total. Y la primera columna de cada bosque, por ejemplo aquí termófilos, nos da el valor en hectáreas que hay en cada una de las islas y el total de Canarias. Y la segunda columna en tanto por ciento que resta del potencial, del previo a los humanos. Como ven ustedes, si miran el dato, solamente queda un 10% de los bosques termófilos originales. Y de la laurisilva queda un 11%. Y del pinar estamos un poquito mejor, queda un 53%. Y del total de los bosques estamos sobre un cuarto, entre un cuarto y un tercio. Es decir que, salvando La Gomera con un 30%, el resto de las islas están todos por debajo del 15% del termófilo potencial. Salvando La Gomera con cerca de un 40%, el resto de las islas están todas por debajo del 15 o del 20% de la laurisilva. Y justo en La Gomera ocurre lo contrario, el pinar de La Gomera es el peor que está y el resto de las islas están más o menos bien. Es decir, tenemos una gran capacidad de restaurar. Hay muchísimos bosques que se están restaurando espontáneamente y otros muchos lugares que no tienen uso que serían adecuados para restaurar los bosques originales y, consecuentemente, no solamente recuperar hábitats de muchas especies endémicas que están en peligro de extinción, sino mitigar el calentamiento global fijando carbono de forma natural en los bosques canarios, recuperar lo que fue. Para que se hagan una idea, este es un trabajo de Marcelino del Arco entre la distribución prehumana del termófilo en Tenerife y la actual. Bueno, hay que fijarse mucho, parece que aquí hay una cosita y que por aquí hay otra cosita. Esta ya no existe porque el anillo insular se la cargó. ¿Vale? Esos son los termófilos en Tenerife. Y utilizando el trabajo de Arnoldo Santos Guerra, aquí tienen ustedes la distribución original en líneas discontinuas y la actual en negro de la laurisilva. Vean, por ejemplo, el caso de Gran Canaria, ¿no? Todo lo que había originalmente y lo que queda en la actualidad. Decía Vieri Clavijo, que no era sospechoso de ser canarión porque era de Los Realejos, que el mejor monte de laurisilva de Canarias era el Monte de Dorama, con diferencia. Pues no nos queda nada.
¿Y cuáles son los valores que puede fijar una restauración? Pues eso va a depender fundamentalmente del tipo de ecosistema y sobre todo del tiempo. Fíjense ustedes, si nos fijamos en el Sabinar, a los 20 años una restauración de Sabinar solo ha fijado 10 toneladas hectáreas. Y a los 40 años, perdón, esto es CO2, que no es lo mismo, el carbono, 2,7 toneladas hectáreas y a los 40 años 5,5. Si nos fijamos en la laurisilva, a los 20 años 12 toneladas hectáreas y a los 40 años 182 toneladas hectáreas. Es decir, una restauración de laurisilva que sea capaz de durar 40 años sin percance alguno puede llegar cerca de 200 hectáreas. Bien, y termino con los mensajes para llevar a casa. El primero, que es imprescindible desde nuestro punto de vista restaurar los territorios actualmente carentes de uso, porque además de recuperar los hábitats originales de muchas especies endémicas en peligro de extinción, estamos ayudando a mitigar el cambio climático antropogénico fijando carbono. Segundo, las comunidades maduras no pueden almacenar más carbono salvo en el suelo, aunque desconocemos en qué proporción. En Garajonay hay lugares que almacenan 1.000 toneladas de carbono por hectárea. Las comunidades inmaduras tienen la capacidad de fijar carbono, pero esa capacidad se agota según se acercan a la madurez. La capacidad de fijar carbono por los ecosistemas es, en todo caso, muy limitada comparada con el carbono que emitimos a la atmósfera cada año. Y para que lo vean claro, les pongo un ejemplo práctico. Ese es un mensaje que tienen que entender. La capacidad que tiene la naturaleza de fijar carbono es muy limitada comparada con la emisión de los ciudadanos de Canarias todos los años. Ejemplo práctico. En Canarias producimos en el año 22 unos 13 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que equivale a aproximadamente 3,5 millones de toneladas de carbono, o por persona 6,5 toneladas de CO2. Cada canario produce 6,5 toneladas de CO2 al año, o lo que equivale a 1,8 toneladas de carbono por persona. Si decidimos hacer una restauración exitosa de laurisilva, tras 40 años, la laurisilva es la comunidad que más carbono fija, habríamos fijado 182 toneladas de carbono por hectárea, que equivale a la emisión de 100 personas al año, o de 2,5 personas durante los 40 años que hace falta llegar para que la laurisilva sea capaz de fijar eso, manteniendo el nivel de emisión. Se podrían llegar a restaurar hasta 76.000 hectáreas de laurisilva, que es la diferencia entre la actual y la potencial, que a los 40 años habrían fijado 14 millones de toneladas de carbono, que es la emisión de Canarias en 4 años. Y además perderíamos todos los cultivos de medianía, que yo creo que es un muy mal negocio restaurar absolutamente los bosques originales, porque entonces dependeríamos por completo de la comida que nos viene de fuera. FAO recomienda que el 40 o el 50% de la comida de un lugar, especialmente un archipiélago, se produzca in situ. Es decir, no podemos aspirar, ni siquiera es deseable aspirar a restaurarlo todo, porque tenemos que comer. Es decir, que pasado un siglo, la restauración fijaría unas 300 toneladas hectáreas o 23 millones de toneladas de carbono, es decir, que es la emisión de Canarias en 6,5. Es decir, absolutamente nada. ¿Esto va a ayudar? Sí. ¿Esto va a solucionar el problema? Es evidente que no. Por aquí no pasa. ¿Va a ser una ayudita? Va a serlo. ¿La restauración va a ser importante? Sí. Sobre todo porque fija carbono, sí, pero y también porque recuperamos ecosistemas de especies que están en peligro de extinción. Y ese es nuestro patrimonio, la biodiversidad. Ese es nuestro patrimonio, ¿vale?